Hay una razón por la que no está funcionando como dijeron que lo haría. Una razón por la cual has pronunciado las afirmaciones, sostenido las visiones, escuchado las meditaciones y, sin embargo, el dinero aún se siente como un forastero que no llama a tu puerta. Has susurrado la abundancia es mía entre dientes, incluso mientras revisabas tu aplicación bancaria con el palpitar de un temor silencioso. Y eso no te hace erróneo, te hace honesto, te hace consciente, porque en lo profundo de tu ser, sabes, esto no se trata de cifras, se trata de identidad. Neville Goddard postulaba que la riqueza no se conquista, sino que se asume. No obstante, la asunción trasciende el pensamiento. Es una condición del ser, y uno no puede ser aquello que su subconsciente se niega a reconocer como propio. Ahí yace el conflicto, no en el esfuerzo, sino en la contradicción interna. Declaras, soy próspero, pero tu sistema nervioso aún reacciona al dinero con la impronta de un niño que presenció las disputas de los adultos por las facturas. Enciendes una vela por la prosperidad, pero una parte de ti aún considera egoísta, arriesgado o irrealista el anhelo de más. Y esa parte es la que, desde las sombras de tus palabras, dirige la función, porque la riqueza no es lo que falta, es lo que se ha malinterpretado. La mayoría de la gente no carece de dinero. Inconscientemente, se han convertido en la encarnación de la carencia. Despiertan llevando la escasez como una segunda piel. Se crispan antes de revisar sus cuentas bancarias, minimizan sus anhelos para evitar decepciones, juzgan a otros que tienen más como si la opulencia fuera una traición. Pero ¿y si esa no es tu verdadera identidad? ¿Y si solo es la persona en la que te han adiestrado a creer que debes ser? Aquí es donde la obra de Bruce Lipton en epigenética ilumina una verdad sagrada. Tu biología no es tu destino. Tus genes no están fijados. Tu vida no está preescrita. Tus células están escuchando a tus creencias. Tu sistema nervioso se está adaptando a tu tono emocional. Tu realidad se está alineando a tu autopercepción. Y si portas el arquetipo de no ser suficiente, incluso tus visiones más elevadas sufrirán cortocircuito antes de materializarse. La verdad es que el subconsciente no se preocupa por tus anhelos, responde a tu ser, a lo que emanas en las profundidades. No atiende a tus deseos, sino a tu frecuencia. Y si tu entorno interno vibra con sentimientos de indignidad, temor o culpa por aspirar a más, ninguna cantidad de anhelo consciente logrará anular la señal más profunda. Permítanme entonces expresarlo con absoluta claridad. No están fracasando en la manifestación por una metodología defectuosa. Lo que sucede es que intentan instalar la abundancia en un sistema aún programado por la carencia. Y de manera similar a querer ejecutar un software reciente en un sistema operativo obsoleto, este sigue colapsando, puesto que es imposible descargar la expansión cuando el guión «no soy suficiente» continúa operando en segundo plano. Pero eso es lo que cambia hoy. No por la fuerza, no por la fantasía, sino por recordar quiénes son verdaderamente, por debajo de los guiones de la escasez. No están aquí para perseguir el dinero, están aquí para encarnar la riqueza. Y la riqueza no es un número, es un estado del ser, es una forma de ver, es una identidad a la que se adentran, no porque la hayan ganado, sino porque han recordado que siempre les perteneció. Ahora, exhala, que eso te cale hondo. Esto no es el génesis de otro método. Esto marca el cese de la simulación de ser alguien menesteroso. Técnica 1. Anular la moneda de la escasez. Comienza en las frases más insignificantes, no en las decisiones trascendentales ni en las aseveraciones audaces, sino en las cosas calladas y automáticas que dices y sientes sobre el dinero sin siquiera percatarte. No puedo permitirme eso. Es demasiado caro. Quisiera, pero no ahora. Estas no son meras declaraciones, sino manifiestos energéticos. Cada una, de manera sutil, adiestra a tu cuerpo a hablar el lenguaje de la limitación. Cada una señala al universo, yo no soy quien tiene. Y paulatinamente, sin malicia, empiezas a encarnar la carencia como si fuera tu propia identidad. Pero el dinero no es tu adversario. No constituye un baremo de tu valía ni una prueba de tu idoneidad. El dinero
es un mensajero. Responde al tono de tu diálogo interno. Cuando le hablas con temor, se esconde. Cuando lo tratas como un premio a obtener, huye. Pero cuando lo concibes como parte de tu entorno natural, como el aire, como el fluir, como el ritmo, comienza a circular. No porque lo merezcas más, sino porque ya no lo obstaculizas con tus presunciones. La escasez no es meramente una noción, es una frecuencia. Reside en tu aliento cuando lo retienes antes de examinar un recibo. Se manifiesta en tu postura cuando te contraes ante la mención del éxito ajeno. Habita en el trasfondo tonal de tus decisiones. Cuando te conformas, te retraes o sacrificas por temor. Por eso, ninguna dosis de pensamiento positivo puede anular el eco vibracional del no es suficiente. Debe ser retraducido, redefinido y liberado desde su raíz. Comienza con la forma en que te expresas. Modifica el código. En lugar de no puedo permitírmelo, di, eso no está alineado conmigo en este momento. En lugar de necesito más dinero, di, el dinero fluye cuando estoy en alineación. Exprésate con neutralidad. Habla con una fuerza serena. Exprésate como alguien que no suplica al universo, sino que se abre suavemente a recibir. Porque no estás aquí para impresionar al universo, sino para resonar con él. Cada vez que empleas palabras que evocan la escasez, sintonizas tu radio interna en esa frecuencia. E independientemente de cuántas afirmaciones pronuncies posteriormente, la señal que ya has emitido persiste en un bucle. No obstante, al modificar tu vocabulario, incluso de manera sutil, alteras la frecuencia. Y, al cambiar la frecuencia, te transformas en alguien que la abundancia puede encontrar. Recuerda esto, no atraes la abundancia vociferando, la quiero. Te alineas con la abundancia al dejar de hablar como alguien que vive sin ella. Hablas desde el futuro. Hablas con la calma de quien sabe, porque la verdad es que la riqueza que buscas no está distante. Simplemente aguarda a que dejes de pronunciar su antítesis. Técnica 2. Vivir. Como el yo futuro que paga el arriendo. La mayoría de la gente cree que está visualizando la riqueza. Sin embargo, lo que realmente hacen es proyectarla a un futuro distante, uno que jamás llega. Cierran los ojos, ven la mansión, el coche, la paz, y luego los abren y vuelven a comportarse como alguien que aún está esperando, aún probando su valía, aún calculando cada paso en función de un pasado plagado de preocupaciones, deudas y temores heredados. Y es esa brecha, la que existe entre la visión y la conducta, donde la manifestación se desmorona. Neville Goddard jamás nos instruyó a perseguir, nos enseñó a encarnar. Vivir en el fin no consiste en imaginarte un día poseyendo más. Es elegir existir ahora como la versión de ti que ya lo tiene, no fingiendo, no forzando, sino reubicándote emocionalmente en la identidad de alguien que ya cruzó el umbral, que ya recibió, que ya se convirtió. El quid del asunto reside en que tomamos decisiones desde la estrechez de nuestra cuenta bancaria presente, en lugar de hacerlo desde la conciencia de nuestro yo futuro. Observamos las cifras, sucumbimos al temor y adoptamos elecciones que validan esa misma aprensión. Esto dista mucho de ser responsabilidad, es una amnesia espiritual, porque cuando actuamos así, traicionamos al ser en el que nos estamos transformando, en aras del ser que intentamos trascender. Y cada vez que cedemos a esta dinámica, la frecuencia del pasado se intensifica, se convierte en nuestra brújula, nuestra moneda de cambio, nuestra lógica. Empero, la lógica no engendra milagros, la identidad sí. Así pues, plantéate lo siguiente: ¿qué haría hoy la versión de ti que ya se siente próspera? ¿A qué diría que sí? ¿Qué ya no toleraría? ¿Cómo se movería en su cuerpo? ¿Respondería a ese correo electrónico? ¿Abriría ese sobre? No por lo que tiene, sino por quién es. Este es el cambio, no en hacer más, sino en hacer de manera distinta, no por coacción, sino por conciencia. Podría ser una sola elección, solo una decisión, una conversación, un gesto realizado no por temor a lo que pudiera acontecer, sino desde la certidumbre de lo que ya se está materializando. Y cuando tomas esa única elección, algo se abre. Es sutil al principio,
pero comienza a reescribir el guión. El cuerpo lo percibe, la mente se adapta, el universo responde, dado que el puente hacia tu anhelo no se materializa por un esfuerzo exacerbado. Surge cuando emprendes la marcha como quien ya posee la llave. La prosperidad no es un acontecimiento venidero, es una resolución vigente, una forma de percibir, una manera de reaccionar. Y en el instante en que comienzas a vivir como el futuro que ansías, el futuro se instala en tu ser. Antes de adentrarnos en la próxima técnica, hagamos una pausa reflexiva. ¿Qué transformaciones se suscitarían si sus decisiones dejaran de ser un eco de su pasado y, en cambio, ratificaran su prosperidad? Si esa pregunta detonó algo en tu interior, revisa el comentario fijado. Hay algo ahí aguardando a la versión de ti que ya no polemiza con la abundancia. Técnica 3. Interrumpir la representación de la pobreza. Es sutil, es a menudo inconsciente. No obstante, muchos de nosotros hemos sido adiestrados para escenificar la carencia como una obra silenciosa en la que actuamos sin siquiera percatarnos. Minimizamos nuestros deseos para no dar la impresión de ser codiciosos. Restamos valor a la abundancia para no incomodar a los demás. Hablamos del dinero como si siempre estuviera fuera de nuestro alcance para parecer empáticos, responsables o sensatos. Pero todo ello, todo es una representación, un guión heredado de personas que también creían que debían esforzarse para ser virtuosas. Se te ha inculcado que la humildad implica poseer menos, que ser espiritual connota desapego de la prosperidad, que ser realista equivale a anticipar la limitación. No obstante, nada de eso es tu verdad. Es tan solo programación obsoleta, y cada vez que actúas en función de ella, incluso de manera sutil, mantienes viva la frecuencia. Dado que existe un costo inherente a la señalización de la pobreza, incluso en tono jocoso, incluso como conversación trivial, incluso como autoprotección, le dice al universo: esta sigue siendo mi identidad. Le indica a tu cuerpo: esta sigue siendo la persona que debemos ser para sentirnos seguros. Y le susurra a tu futuro: todavía no. No estoy preparado para aspirar a más. Mas usted sí lo es. Ya estás listo para dejar de fingir que la carencia te otorga valor. Estás listo para dejar de demostrar que puedes subsistir sin abundancia. Estás listo para dejar de ensayar la lucha solo para sentirte aceptado. Porque eso no es autenticidad, es una confusión vibracional. No estás aquí para ser el más responsable del lugar, sino para ser el más alineado. Y a veces, la alineación se manifiesta en expansión. A veces, la alineación se manifiesta en facilidad. Y sí, a veces, la alineación se manifiesta en tener más que suficiente. Así pues, por un instante, imaginen pasar un día, tan solo uno, sin escenificar la pobreza, sin emplear la carencia como tema de conversación, sin minimizar sus anhelos, sin replicar viejas creencias solo para ser comprendidos. ¿Cómo sonaría eso? ¿Qué sentirían en su pecho? Sería como una liberación, porque la verdad es que no necesitas demostrar que mereces la riqueza. Solo necesitas dejar de fingir que no la mereces. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas dejar de actuar como alguien que no eres, porque cada vez que detienes la actuación, el verdadero tú, el tú abundante, tiene espacio para hablar. Y esa voz, esa presencia, esa es a quien el dinero reconoce, ese es en quien el universo ya cree. Técnica 4. Desensibilizar el temor a la posesión de recursos monetarios. Existe una razón por la cual, justo cuando el dinero comienza a fluir, algo en ti se crispa. Quizás no lo verbalices, tal vez ni siquiera te percates de ello conscientemente. Sin embargo, en lo más profundo, en el idioma de tu sistema nervioso, la abundancia aún se percibe como insegura, no porque lo sea, sino porque resulta inusual, porque amenaza la versión de ti que en algún momento tuvo que subsistir sin ella. Verás, la mente puede concebir la opulencia, mas el cuerpo atesora la memoria del precio de la visibilidad, el temor al escrutinio, la angustia de perderlo todo una vez obtenido. Por ende, aun cuando proclamas quiero más, una parte silente de ti se retrae, no por carencia de anhelo, sino por una antigua conexión.
que el dinero conlleva presión, aislamiento o peligro. La ciencia lo corrobora con nitidez. La dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, no solo reacciona al placer, también monitorea las posibles amenazas. Y cuando la brecha entre lo que uno desea y lo que se percibe como seguro de recibir es demasiado amplia, el organismo se refugia en la evasión. Aseveras desear riqueza. No obstante, si tu cuerpo intuye que ésta conduce al estrés, la traición o el rechazo, saboteará la trayectoria. Esto no es fracaso, esto es resguardo. Pero no estás aquí para salvaguardar tus antiguas limitaciones. Estás aquí para convertirte en la versión de ti mismo que florece más allá de ellas. Y eso comienza no por forzar la riqueza en tu vida, sino por hacer que tu cuerpo se sienta seguro al albergarla, no a través de la lógica, sino a través de la sensación, a través de la respiración, a través de la suave reiteración de una nueva verdad. Es seguro tener más que suficiente. Permite que esa frase se instale en tu espina dorsal, en tu estómago, en el latido de tu corazón. No la pronuncies como un mantra, sino como un acto de reminiscencia. Porque tu sistema nervioso no es tu adversario, es tu aliado, y puede ser reeducado. Puede aprender a asociar el dinero con la paz, no con la presión, con el apoyo, no con el peligro, con la facilidad, no con la amenaza. Si tratas el dinero como un felino, tu cuerpo siempre estará en fuga, incluso con la llegada de un cheque. Pero si le demuestras a tu organismo que es seguro recibir, seguro expandirse, seguro vivir sin contraerse, entonces el dinero dejará de sentirse como una disrupción. Se percibirá como un compañero. No naciste para temer la riqueza, te lo enseñaron, y ahora lo estás desaprendiendo, suavemente, profundamente, permanentemente, hasta que poseer más se convierta en algo tan natural como respirar, y la seguridad deje de ser una razón para permanecer limitado, sino la base para ascender. Técnica 5. Domine el lenguaje de la aceptación. La mayoría de la gente aborda el tema del dinero como si se tratara de un veredicto, un dictamen sobre su valía, una prueba que aún no han superado. Suelen expresar frases como «estoy tratando de atraer la abundancia», pero la vibración subyacente a esas palabras con frecuencia susurra algo diferente. Susurra «aún estoy esperando, aún estoy separado de ella, todavía no me pertenece». Y ese es el lenguaje al que el subconsciente presta atención, no a sus anhelos, ni a sus intenciones, sino a su tono, su consistencia, su creencia interna revestida de emoción. La realidad es que no recibes porque te lo has ganado, recibes porque te has convertido en ello, y ese devenir no es estruendoso, no es performativo, no es desesperado, es callado, seguro, abierto, porque quienes verdaderamente reciben no gritan para ser vistos, están creando el espacio para ser hallados. Le hablan a la vida de una manera que dice, sé quién soy y sé lo que me pertenece. Tu subconsciente no requiere persuasión, sino cadencia. Necesita sentir, requiere mensajes que pueda absorber con la misma naturalidad que la respiración. Ahí radica el fracaso de tanta manifestación. Se transmite a través de la lógica, cuando lo que verdaderamente crea es la frecuencia. Y la frecuencia se vehicula mediante la reiteración imbuida de emoción, mediante afirmaciones que evocan la familiaridad del hogar, no consignas que memorizar. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de decir «quiero», comenzaras a hablar como un espacio? Soy un lugar donde la riqueza adora aterrizar. Soy una frecuencia que la abundancia reconoce. Recibir es quien soy, no lo que hago. Que estas no sean frases de deseo, sino declaraciones de identidad. Porque cuando tus palabras cambian, tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia, la realidad no tiene más remedio que responder. El dinero no se siente atraído por el ruido, sino por la coherencia, por la quietud de una presencia que ya cree. Cuanto más hables desde ese lugar, no con estridencia, sino con claridad, más te convertirás en un imán, no en un perseguidor, un centro, no un buscador. Y he aquí la silenciosa verdad. Recibir no es una representación, es un permiso, uno que te otorgas a ti mismo, no mediante demostraciones, sino a través de la aquiescencia,
a través de la elección de palabras que nutren el sustrato de tu campo energético, a través de la consonancia de tu voz con la versión de ti que ya habita en la opulencia. No es menester vociferar para ser escuchado. Basta con hablar como aquel a quien ya se le ha dado respuesta, porque así es. Y ahora es meramente cuestión de sintonizar con la réplica. Técnica 6. Reconfigurar el plan financiero familiar. Algunos de tus bloqueos no se originaron contigo, te fueron legados como reliquias, tácitos, emocionales, profundamente arraigados. Las narrativas que heredaste sobre el dinero, la lucha, el sacrificio y el valor. Quizás nadie lo verbalizó abiertamente, pero el ambiente en tu hogar infantil lo transmitía. La manera en que tus padres se referían a las facturas, la tensión en sus cuerpos cuando vencía la renta, el silencio que sucedía a la mención del éxito, y sin siquiera percatarte, absorbiste esos patrones no solo como ideas, sino como verdades irrefutables. Y así, aquí te encuentras, intentando ascender, mientras arrastras el lastre de una identidad que aún considera la lucha como algo noble, que la pobreza es segura, que la riqueza es egoísta, que la prosperidad te desconecta de las personas que amas. Y aunque anhelas más, una parte de ti teme lo que significaría realmente poseerlo. No porque el dinero en sí sea pernicioso, sino porque podría fracturar el vínculo emocional que siempre has sentido a través de la carencia. Esta es la lealtad que reside en las profundidades, no a personas, sino a patrones, a acuerdos energéticos que ignorabas haber suscrito, a la creencia de que debes mantenerte en la mediocridad para preservar la conexión, para pertenecer, para ser aceptado, para no enfrentar el ascenso en solitario. Pero la pertenencia que coarta tu expansión no es pertenencia, sino un enredo, y el amor que te constriñe a la precariedad no es amor, sino un vestigio, es dolor sin elaborar, una confusión identitaria. No traicionas a tu familia al crecer, los honras al convertirte en aquello que desconocían posible, no abandonas tus raíces al ascender, las extiendes, llevas la plegaria hacia adelante, la transformas, y tal vez nadie te lo haya dicho, pero tienes permiso. Permiso para trascender lo que tu familia consideró suficiente. Permiso para prosperar, para crecer, para ascender sin culpa. Permiso para redactar una nueva narrativa, donde la abundancia no sea una fractura, sino una reconciliación. Exprésalo, siéntelo, escríbelo. Una carta de gratitud a tu linaje, no para replicar su lucha, sino para bendecirla y liberarla. Hazles saber, veo tu dolor, veo tu sacrificio y elijo transformarlo en algo distinto, porque puedes amarlos sin habitar sus límites. Puedes recordarlos sin recrear sus temores, puedes honrar su camino mientras eliges uno diferente. Eres el umbral, eres quien proclama, aquí la narrativa se transforma. Y a través de tu valentía para acoger más, generaciones enteras se curan, no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Te conviertes en la abundancia para la que jamás encontraron vocablos, el milagro que no supieron nombrar, la libertad que anhelaban en silencio cuando musitaban. Quizás algún día las cosas sean distintas. Ese día es ahora, y tú eres quien. Técnica 7. Ensayo de la riqueza emocional. Probablemente ya lo has visualizado. Con certeza has redactado listas, confeccionado paneles de inspiración y concebido diversos resultados. No obstante, si te limitas a ensayar la prosperidad con la mera lógica, sin involucrar la emoción, estarás activando únicamente la superficie de tu potencial. Y es que la manifestación no responde a aquello que contemplas en tu mente, sino a lo que encarnas en tu ser. El subconsciente no se expresa mediante frases, se comunica a través de sensaciones, y cuando esas sensaciones se materializan en tu sistema nervioso, tu realidad entera comienza a reorientarse en torno a ellas. Ese es el secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. No es la idea de la riqueza lo que altera tu frecuencia, sino la sensación de ya poseerla. Y no una sola vez ni ocasionalmente, sino de manera rítmica, ritualizada, emocionalmente ensayada, hasta que tu cuerpo deje de dudarlo. Esto no es fingir, no es simulación, es alineación,
Es recordar cómo sentir desde la versión de ti que ya vive aquello que has estado solicitando. Aquella que se despierta y no se estremece ante el precio. Aquella que da propina generosamente sin consultar su saldo. Aquella que transita por la vida con la serena confianza de quien sabe que la abundancia es su estado natural y no es necesario guionizar una fantasía perfecta. Basta con una sola escena, real o imaginaria, donde la riqueza se sienta normal, no excesiva, no dramática, simplemente natural. Quizás sea saborear lentamente tu café en una mañana apacible, sin la premura del trabajo. Tal vez sea entrar en una tienda y saber que puedes elegir sin zozobra. Quizás sea la forma en que tu cuerpo se relaja al abrir tu aplicación bancaria y sentir paz, no pánico. Permítete habitar esa escena en tu interior. Déjala respirar. Añade una melodía, una fragancia, un ademán, cualquier elemento que la arraigue en el cuerpo, no solo en la mente, pues la mera reiteración es insuficiente. La emoción es el aglutinante. La emoción es la señal. La emoción es la invitación que envías al campo cuántico, diciendo, este es mi ser actual, empareja conmigo. Tu cerebro no distingue entre recuerdo e imaginación, únicamente reconoce la frecuencia. Por consiguiente, cada vez que te resumerges en esa sensación de serenidad, de expansión, de abundancia, estás esculpiendo una nueva vía neuronal, un nuevo surco energético, una nueva identidad. Y cuanto más tiempo permanezcas en ese ensayo, más el mundo exterior comienza a conformarse, no porque lo hayas forzado, sino porque te convertiste en él, no mediante la presión, sino a través de la presencia. No mediante el esfuerzo, sino a través de la frecuencia, dado que tu futuro no es algo que persigues, es algo que recuerdas, y luego repites, hasta que se vuelve tan familiar que tu cuerpo ya no vacila, simplemente lo vive, como si siempre hubiera sido así, porque a decir verdad, lo ha sido. Técnica adicional. Audite sus declaraciones de identidad financiera. Existen enunciados que se pronuncian sin meditación, frases tan familiares que evaden nuestra conciencia como el ruido ambiental. No soy bueno con el dinero. Siempre se esfuma. Simplemente no sé ahorrar. Y cada una de estas expresiones no es meramente lenguaje. Es identidad. Es una frecuencia. Es un espejo que refleja lo que tu subconsciente ha aceptado como realidad. Estas declaraciones pueden parecer casuales, inofensivas o incluso jocosas. Sin embargo, bajo su superficie portan el código de tu autoconcepto, y tu autoconcepto es el eje alrededor del cual gira por completo tu realidad financiera. Podrías poseer la mejor estrategia, la visión más prístina, el deseo más potente, pero si tu voz interna aún resuena con esas microafirmaciones de carencia, tu realidad orbitará en torno a esa frecuencia. Es por eso que el cambio no parte de tus ingresos. Comienza con tu léxico, las palabras que empleas cuando no estás tratando de ser espiritual, los comentarios que haces al llegar la cuenta, los chistes que compartes cuando el dinero escasea. Todo eso importa, porque tu subconsciente siempre está escuchando, y es leal, no a lo que esperas, sino a lo que repites incesantemente, y esas frases repetidas devienen tu verdad interior, moldean tus expectativas, definen tus límites, le revelan a la vida quién crees ser, y la vida responde en consecuencia, no por juicio, sino por resonancia. Aquí reside lo sagrado. Tu lenguaje es susceptible de reescribirse, tu identidad de renovarse, no mediante la coacción, sino a través de la observación. Al seleccionar vocablos inéditos que vehiculen la entonación del porvenir que anhelas, en vez de «no soy bueno con el dinero», manifiesta «estoy aprendiendo a administrar mi capital con claridad». En lugar de «siempre se esfuma», proclama «el dinero fluye por mi vida con prudencia y retorno». Exprésate desde el yo en el que te estás convirtiendo, no desde aquel que has trascendido. Que tus palabras se conviertan en tu puntaje de crédito energético, no basado en deuda o ingresos, sino en alineación, en la verdad, en la autovalía vibracional. No eres víctima de tus declaraciones pasadas, eres el artífice de una nueva narrativa. Una frase a la vez, una oración que se siente como hogar, una sutil mejora que transforma por completo tu campo.
porque cada palabra que pronuncias sobre el dinero, o bien abre el canal, o bien lo estrecha. Y cuando empiezas a expresarte como alguien que honra su abundancia, la abundancia empieza a responder como si finalmente hubiese sido escuchada. Perspicacia velada. No es menester atraer la riqueza. Lo crucial radica en cesar de repelerla. Existe un silencio que arrastras cuando te encuentras desesperado, una tensión subyacente a tus afirmaciones, un anhelo detrás de tus tableros de visión. Y es esa sutil aprehensión, aquella que se oculta tras tu intención consciente, la que repele la misma abundancia que estás invocando, no porque no la desees lo suficiente, sino porque la persigues con la energía de la ausencia, y la ausencia solo genera mayor distancia. Gran parte de lo que obstruye el flujo monetario es imperceptible, es vibracional, se manifiesta en la contracción corporal ante la proximidad del vencimiento de la renta. Reside en la silenciosa punzada de comparación que suscita el éxito ajeno al desplazarse por las redes sociales. Se encuentra en la postura meditativa, mientras, en lo más profundo, se vigila el reloj, anhelando una señal, una prueba, una validación de la eficacia de la manifestación. Y en ese aferramiento, esa tensión, ese impulso invisible, la abundancia percibe la crispación y se aleja, porque la abundancia responde a la quietud, no a la premura. Tu sistema nervioso es más fidedigno que tu boca. Le comunica al universo lo que realmente crees, no a través de tus palabras, sino mediante tu vibración. Y cuando emites la señal de la desesperación, tu campo se contrae. Y cuando tu campo se contrae, la abundancia, como cualquier energía natural, soslaya la puerta cerrada. Pero esto no es motivo de vergüenza. Es una invitación a la indulgencia, porque no se necesita perseguir la opulencia, sino convertirse en un espacio donde la riqueza se sienta bienvenida, donde el dinero perciba la entrada a un hogar, no a un interrogatorio, donde la energía del haber supla la quimera de la carencia. Aquí es donde entran en juego las neuronas espejo. Ya has escuchado que las personas reflejan tu estado, pero también lo hacen las oportunidades, y también el dinero. Cuando te relajas en la confianza, tu frecuencia se vuelve magnética. Tu entorno refleja tu coherencia, y tu realidad responde, no porque la hayas exigido, sino porque la has encarnado. Crea quietud. Permite que tu ritual de prosperidad sea sutil, sensorial, sentido. Quizás sea la forma en que respiras antes de tomar una decisión financiera. Tal vez sea la fragancia que asocias con la abundancia, o quizás sea la lista de reproducción que le recuerda a tu sistema nervioso. Es seguro recibir. No se trata de trucos, sino de señales. Y el universo no ignora una señal clara. La desesperación es estridente, la recepción silenciosa. Y como abejas atraídas por flores inmóviles, el dinero se dirige a aquellos que dejan de ahuyentarlo con temor. No necesitas atraer más. Necesitas liberar aquello que dicta, aún no me pertenece. Y cuando esa liberación ocurre, no como actuación sino como verdad, aquello que has estado buscando comienza a buscarte, sin coacción, sin demora, sin confusión, simplemente coherencia. Simplemente regresa, meramente la presencia. Error fatal, confundir la manifestación con la microgestión. Es sutil, con frecuencia se enmascara como disciplina, enfoque o diligencia espiritual, pero debajo subyace una energía de control, un intento de orquestar cada detalle de cómo, cuándo y a través de quién debe llegar el dinero. Y al hacerlo, te deslizas fuera de la frecuencia de la fe y entras en la prisión de la microgestión. Dices que confías en el universo, pero constantemente verificas, analizas, ajustas, como si la abundancia fuera un niño que podría escapar si le quitas la mirada. He aquí la paradoja. Cuanto más te empeñas en controlar el rumbo, más manifiestas que no crees en su desenvolvimiento intrínseco. La microgestión no es estrategia, es la escasez disfrazada de productividad. Es el eco de, y si no funciona, encubierto como diligencia. Le dice al universo, no confío en el proceso a menos que pueda supervisarlo. Y esa desconfianza se convierte en la resistencia misma que frena todo. Neville Goddard denominó esto como el puente de los incidentes.
un despliegue sagrado de eventos que aparentan ser ordinarios, pero que están divinamente orquestados. Tu única tarea consiste en asumir el estado, la identidad interna de ya poseer. El resto se configura por sí solo a través de lo que él llamó movimiento natural. Y ese movimiento no requiere tu injerencia, sino tu alineación. Cuando se practica la microgestión, se intenta desempeñar el trabajo del universo. Pero el universo no es una máquina que deba configurarse, es un espejo, y los espejos no necesitan instrucciones, sino claridad. Si se emiten señales contradictorias, una parte de uno mismo afirmando la abundancia, otra parte dudando de cada retraso, el espejo refleja esa confusión. Es por eso que la liberación no es rendición, sino participación. Es tu manera de decir, sé quién soy, y porque lo sé no necesito perseguir, simplemente vivo desde el lugar donde el poseer ya es una realidad. Esto no implica inacción, significa que tus acciones son inspiradas, no ansiosas, alineadas, no reactivas, confiadas, no calculadoras. Prueba esto. Cuando surja el impulso de revisar, modificar o dudar, haz una pausa. Anótalo. Nombra el temor. Luego escribe lo contrario. El sentimiento que tendrías si todo ya estuviera hecho. Deja que ese sentimiento surja, no para forzar, sino para suavizar. No para arreglar, sino para recordar. Ya que no estás aquí para construir todo el río. Estás aquí para convertirte en la corriente, para fluir con una frecuencia que presupone que el destino ya existe. Y cuando te conviertes en el flujo te das cuenta, nunca fuiste destinado a gestionar cada detalle. Fuiste destinado a encarnar la verdad de manera tan completa que los detalles se ordenan alrededor de tu certeza, sin esfuerzo. Naturalmente, divinamente. Conclusión. La opulencia nunca estuvo ausente, simplemente obstruida por la persona que creías ser. La opulencia jamás estuvo ausente, sino obstruida por una identidad cimentada en el temor, la carencia y las creencias heredadas. Neville Goddard enseñó que el cambio trascendental no reside en el capital, sino en la autoimagen. Como Bruce Lipton evidenció, la biología se subordina a la creencia. Tu realidad es un reflejo de tu identidad. No necesitas crear riqueza. Requieres dejar de encarnar la versión de ti mismo que la repele. La escasez no radicaba en tu cuenta bancaria, sino en tus presunciones. Ahora, al retornar a la verdad de tu ser, la abundancia ya no precisa invitación. Simplemente llega, pues finalmente le has concedido su espacio. Si el mensaje de hoy resonó con algo silente en su interior, revise el comentario fijado. Lo que aguarda ahí fue dispuesto con usted en consideración.